Sí, oyó. Vamos ahorita a llegar a qué es el Talmud. Vamos a continuar. Entonces, los hombres de la gran asamblea, los líderes de Israel, liderados por el sacerdote Esdras, que vienen en Malaquías, en Nehemías y los demás hombres bíblicos. El último líder de ellos fue Simón el Justo. Simón le preguntó a Alejandro el Grande, le pidió que no destruyera Jerusalén. Los judíos pagaron tributos y se convirtieron en parte del imperio griego. ¿Ok? Y por eso, debido al homenaje a Alejandro, el líder del imperio griego, le pusieron a los hijos judíos con el nombre Alejandro por un año, por este rey. No destruyó Jerusalén y Alejandro vino y hizo una ofrenda en el templo, un sacrificio a Dios. Esto marcó el final del Sheikh Knesset Hagedola, el final de los hombres de la gran asamblea, con Simón el Grande. Un grupo de ellos se continuó juntando y comenzó a dirigir la nación. De los mismos, o sea, oficialmente como hombres de la gran asamblea, ese título ya no estaba, pero de ellos se quedó un grupo, el cual continuó dirigiendo la nación. ¿Quiénes eran? El Sanedrín. Entonces, ¿Sanedrín de dónde viene? ¿Cuál es el origen del Sanedrín? De los hombres de la gran asamblea, de Esdras, Nehemías, Malaquías, Daniel, Ageo. Todos estos hombres bíblicos eran parte de la gran asamblea, y de aquí un remanente eran los miembros de Sanedrín. ¿Vemos la conexión aquí de un Sanedrín? Sí. Ahora, la diferencia de que los hombres de la gran asamblea comenzaron y contenían a profetas del Viejo Testamento, y eso se terminó con Simón el Justo, quien no era profeta, pero era un hombre justo en Israel. ¿Ok? Ahora comenzamos a llamar a este nuevo grupo como el Sanedrín. Con el Sanedrín tenemos gente judías en el templo viviendo bajo la influencia griega, y esto era algo diferente, ¿verdad? Entonces comienza la asimilación, lo que vemos en los libros de Macabeos. Los judíos se revertían la circuncisión, participaban en las olimpiadas griegas, en toda esta cultura del cuerpo, del físico. Los judíos empezaban a participar en esto. También vemos en este periodo que los judíos causan una revuelta y empiezan a pelear en contra del imperio griego eventualmente. Es lo que se reconoce como de donde se celebra la fiesta de Hanukkah. ¿Ok? Porque los judíos derrotaban al imperio griego, un pequeño puñado de judíos pudieron derrotar al imperio griego, y el candelabro, la menorá, les duró por 8 días el aceite. De aquí se celebra Hanukkah. ¿Ok? Entonces de ahí un sacerdote de los macabeos, del grupo de los macabeos, quedó como rey sobre Israel. Pero ¿cuál era el problema? Que ese sacerdote no era hijo de David, era hijo de Leví. Entonces, legítimamente, un sacerdote no puede estar gobernando Israel. Tiene que ser un hijo de David para ser rey legítimo. Entonces vemos que hay algo aquí malo. De aquí viene Herodes. El rey Herodes viene de esta dinastía de los macabeos. Y en ese periodo también vemos muchas guerras entre los fariseos y los saduceos. Vamos a ver, ¿qué es un fariseo? Fariseos perushim en hebreo, ¿ok? Transmitían las leyes de la Anshei Knesset Hagedola. Los fariseos eran los líderes de las sinagogas, eran miembros de Sanedrín, y eran los que transmitían las leyes de los hombres de la gran asamblea, de Ageos, Nehemías, de Esdras, todos ellos. Eran rabinos de las sinagogas. Ellos creían en la resurrección de los muertos, ellos creían en el Mesías, ellos creían en los seres angelicales, ellos creían en los profetas y en los escritos, los Salmos, Ruth, Esther, creían en esas escrituras, y ellos creían en la tradición oral. ¿A qué se refiere con la tradición oral y la tradición escrita? Ahí estamos para allá. Perdón. Ahí estamos para allá. Sí. Más adelante. Pero sí, ahorita vamos. Es parte del estudio. Y también tenemos a los saduceos, o tzedokim en hebreo. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos. Mateo 22-23 dice: en aquel día los saduceos, aquellos que dicen que no hay resurrección, negaban la resurrección de los muertos, negaban que habían ángeles o seres espirituales. Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todo esto, ¿verdad?
Los fariseos sí creen en Mesías, ángeles, vida eterna, resurrección. Los saduceos no. Niegan la ley oral los saduceos, niegan los profetas y los escritos, y niegan las tradiciones rabínicas. Pero ya hemos visto por la historia que los rabinos fariseos creen en todo esto, lo cual viene de los hombres del Sanedrín, lo cual viene de los hombres de la gran asamblea, que eran profetas y hombres del Viejo Testamento. Los rabinos son descendientes directos de las tradiciones y las enseñanzas de los profetas bíblicos. Eran los que enseñaban en las sinagogas, eran los líderes del pueblo común. Los saduceos eran sacerdotes. Pero había un problema. Pero entonces, ¿en qué creían los saduceos? Los saduceos solamente creían en la ley, en los 5 libros de Moisés. Me dicen, no me traigas nada más que la pura ley, los puros 5 de Moisés. Porque negaban los profetas, negaban los escritos del Salmo de David, negaban todo esto. En gran parte, los saduceos estaban en contra de los fariseos. Su fundador era una persona que renegó en contra de todo esto. Dice que los fundó y de aquí surgen. Entonces, vemos que los fariseos descienden de algo bueno. Descienden de hombres bíblicos. Y los saduceos contradicen todo esto y solamente creen en los 5 libros de Moisés. ¿Les suena algo familiar esta ideología? O sea que en pocas palabras el pueblo de Israel también tenía sus pequeños grupos. Sí. Y con sus propias creencias. Sectas. Secta de los fariseos, secta de los saduceos, y después del Mesías viene la secta de los nazarenos. También se le conocía como la secta del camino o la secta de los cristianos. Esto se refiere a una secta, es un grupo de otro grupo. Del judaísmo tiene diferentes grupos: el grupo de los fariseos, el grupo de los saduceos, el grupo de los nazarenos. Eso es lo que se refiere con la palabra secta. Entonces, los fariseos eran los rabinos, enseñaban en la sinagoga y creían en todo esto. A Yeshua le dicen rabino. Yeshua leía la ley, el rollo de Torah en la sinagoga. Entonces salió Yeshua creía en todo esto. Entonces, ¿qué era Yeshua? ¿Cómo? Fariseo. Era un fariseo. Si entiendes la historia, sí, te realizas y te das cuenta que Yeshua era un fariseo. un fariseo, tenía Solamente los fariseos eran llamados rabinos. Solamente los fariseos iban a la sinagoga. Solamente los fariseos enseñaban y leían el rollo de Torah en la sinagoga. Todo lo que hizo Yeshua. Los saduceos no iban a la sinagoga. Los saduceos eran sacerdotes, se enfocaban en el templo solamente. Y eran enemigos de los fariseos. Pero entonces, ¿cuál fue el error más grande de los fariseos? ¿No haber creído en Yeshua? Vimos hace rato en el libro de Hechos que muchos creyeron en Yeshua, los que eran circuncidados, los gentiles. El problema es lo que estábamos hablando, que se enfocaban en lo físico. El problema es que como Israel, no muchos, no todos, muchos. El problema es que como Israel fue exiliado por no estudiar la Torah, vimos que se instituyeron casas de estudio, sinagogas y casas de juicio. Sí. Los judíos se enfocaron en el estudio, se internalizaron tanto en esto que dejaron lo espiritual, el amor, muchos de ellos lo dejaron como algo segundo. Entonces tenían lo que dicen los rabinos, tenían sinat, odio sin motivo. Por odio sin motivo fue que negaron a Yeshua. Eso fue lo que pasó, ese fue el problema, esa fue la circunstancia. Y de dónde salió el Talmud. Ahí vamos. Entonces, de los fariseos viene el judaísmo ortodoxo. Los judíos ortodoxos de ahorita Sí. son descendientes de los fariseos. Los fariseos son descendientes de los hombres de la gran asamblea, que eran los profetas bíblicos. No. De ahí viene el judaísmo ortodoxo. Entonces, todas las creencias del judaísmo ortodoxo ahorita vienen directamente de los profetas. Y de los saduceos vienen judíos como los judíos caraítas, que solamente creen en los 5 libros de Moisés y niegan toda la demás. Niegan la tradición oral, niegan todos los escritos de los profetas y todo esto. De ahí vienen los caraítas, los judíos caraítas. ¿Dónde están ellos? Están regados por todo el mundo, sí, son
otra rama del judaísmo, digamos. ¿Ok? Ahorita entramos en el Talmud. De hecho, vamos a estudiar el Talmud hoy. Ok. Vamos a estudiar un pasaje del Talmud. Está bien. Entonces tenemos los pares. Los pares surgieron de los fariseos. 5 pares fueron y organizaron la Torah oral. Entonces de los fariseos tenemos a los 5 pares. Son los que organizaron la Torah oral. Y la Torah los argumentos de la Torah oral fueron organizados por ellos. El último par fue Hillel y Shammai. Fueron ellos los que trajeron la Torah oral. Se entregó a Moisés en el monte Sinaí. Sí. Entonces tenemos la Torah oral y tenemos el comentario a la Torah oral. Ahorita vamos a profundizar en eso. Pero el Talmud, muchas personas dicen, es que el Talmud o la ley oral es agregarle a la palabra de Dios. Y se basan en ese término, ¿no? En ese verso. Deuteronomio 4:2. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que les manda. Dicen, es que el Talmud es el mandamiento de hombre. Es que le estás agregando a la palabra de Dios. No. Vamos a ver qué es el Talmud ahorita. Vamos a continuar. Entonces, tenemos en Éxodo 20:10. El séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en el trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Verdad? Dice el Éxodo, guardarás el Shabbat. Sí. ¿Cómo guardas el Shabbat? No te dice cómo. Solamente dice que no hagas trabajo. ¿Qué es hacer trabajo? ¿Qué significa hacer trabajo? Trabajo como de obrero, trabajo O sea, de no esclavo, especifica. de servidumbre. No especifica. Pero dice no hagas en el trabajo alguno, o sea, está incluyendo ahí el trabajo alguno, Sí. o sea, ningún trabajo. ¿Qué es trabajo? Para trabajar es levantar esto. Es un trabajo, estoy levantando algo. Trabajo es que yo escriba. ¿Qué es trabajo? ¿Sí me entiendes la definición del trabajo? Trabajo es hacer algo por una ganancia, por dinero. O sea, No necesariamente. Yo trabajo para ti si tú me das una ganancia económica. No necesariamente. por Yo puedo ejemplo, estar trabajando, construyendo algo. O Estoy manejando. trabajando. Sí. Estoy construyendo algo. Estoy haciendo un trabajo. Para ti ¿Sí me mismo, entiendes? pero estás haciendo trabajo. No necesariamente tengo que recibir alguna recompensa monetaria o algún tipo para estar trabajando. Pues puedes barrer y ese es trabajo, Trabajo, no lo exacto. tienes que hacer. Eso no Cocinar, lo tienes- estoy trabajando. Cocinar, estás Entonces, trabajando. el concepto del trabajo viene, ¿qué trabajo viene? Viene por la tradición oral. Se dice, todo lo que está relacionado con la construcción del tabernáculo es trabajo. Eso viene con la tradición oral, que es construir, clavar, todo esto, coser, todo esto. Entonces, los profetas Nehemías nos dice algo muy interesante, algo que no viene en los 5 libros de Moisés. Dice el profeta Nehemías, en cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender, el día de reposo no compraremos de ellos el día de reposo ni el día santo. También regresaremos a las cosechas del año séptimo y a la séptima. O sea, Nehemías dice que en el Shabbat no se puede comprar ni vender. Ajá. Pero esto no está en los libros de Moisés. ¿A poco? Esto es tradición oral. Oh. Que vino el profeta y el profeta lo escribió en su libro. Quiero que me busquen, de tarea les dejo. Busquen en los 5 libros de Moisés donde dice que no se puede comprar ni vender en Shabbat. Entonces, En para ninguna más parte. información, los judíos se iban al Talmud, donde era la oración. Es que decía, ahorita vamos a eso, porque ni siquiera el Talmud estaba escrito. Era oral, era pasado de boca en boca. De boca en boca. Pues Era tradición oral. oral. la No cual había después- libros, no había libros. No había de la cual habían pergaminos, la cual después fue escrita. Ok. Entonces vemos eso de vender. La Torah oral fue escrita aproximadamente hace 1800 años. El rabino Judá el príncipe concluyó que porque los exilios, debido a los exilios, la Torah oral iba a ser olvidada y si no se escribía en papel. Por eso él escogió unos eruditos de la generación para que compilaran la Mishnah. La Mishnah es la ley oral escrita. ¿Ok? Y pues son todas las enseñanzas que antes de él, la Torah oral dejó de ser oral, el tiempo pasó más y la Torah oral fue escrita. ¿Ok? La Torah oral fue escrita y se convirtió en la Mishnah. ¿Ok? Tenemos 2 Talmud, el de que se escribió en Babilonia, en el exilio de Babilonia, y el de Jerusalén.
La ley oral es lo que se lo conoce como Torah Shebal Peh. Esa es la Torah oral. La Torah escrita son los libros de Moisés. ¿Ok? Entonces el Talmud se divide en dos partes. En la Mishnah, las Mishnah son las leyes de las tradiciones orales escritas, y la Gemara son las discusiones de los sabios rabinos que se aplican a la Mishnah. Eso es el Talmud. La tradición oral escrita, que es la Mishnah, y la Gemara, que es el comentario o la explicación de la tradición oral escrita Mishnah. Entonces no es nada anormal. Es lo que es. Eso es lo que es. Y en el Talmud hace referencia también a la Biblia, a versículos. El fundamento del Talmud es la Biblia. Sí, pues son las leyes. El Talmud las leyes es la tradición. El Talmud extiende, discute, cuestiona, explica Comentarios. acerca de la Biblia. De la Biblia. Pero no puede contradecir la Biblia, lo más importante, ni la esencia misma de la Torah. No puede el Talmud. No puede. Siempre la máxima autoridad va a ser la Torah. La Torah. El Talmud es la tradición oral y la explicación de la tradición oral. Eso es lo que es. ¿Alguna pregunta del Talmud? No. ¿Rocío? ¿Sí quedó claro? Sí, ya. Eso es lo que es. Y este fundamento nos va a servir porque Yeshua, las palabras de Yeshua siempre van al par con lo que dice la tradición oral. En el futuro lo vamos a ver. Ok. Todas las enseñanzas de Yeshua se encuentran en la tradición oral. Está en el Talmud. Todas. Y lo vamos a ver. Pero ahora, ya medio terminamos. 10 minutitos. Hijo de hombre, donde comenzamos. Entonces ya sabemos que es el Talmud. Vamos a estudiar Talmud. ¿Sale? Sale. Hijo de hombre. El Talmud discute. Vamos al de inglés. Algo. Aquí lo tengo. Mi amado Espérame, dame un segundito. No lo... Ok, dame un segundito. ¿Lo puse en español? Ok, sí, que está bajito. Ok, Talmud. En el Tratado de Hagigá 14a dice. Un verso dice. Su vestidura era tan blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como pura lana. ¿Ok? Ajá. Y en otra parte, Y en otra parte se ha escrito: sus mechones están rizados y negros como un cuervo. No hay contradicción. Un verso se refiere a Dios en sesión, sentado y juzgando, y el otro a Dios en guerra. Y un maestro dijo: en la sesión sentado y juzgando, ninguno es más apropiado que un hombre viejo, ni en la guerra, ninguno es más adecuado que un hombre joven. ¿Cuál es el hombre joven? Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículos 10 al 11. Mi amado se ha puesto y sonrosado, mi amado, pues. distinguido entre 10,000. Sus cabezas como oro puro sus cabellos, como oraciones de dátiles, negros como el cuervo. Mi amado, mi Dios, tiene el cabello negro como el cuervo. Entonces dicen, ¿cómo? Dicen los rabinos, tiene el pelo negro como el cuervo, pero también dicen que su vestidura y su cabello es blanco como la luna, la Como natura. lana, pues. Cantar de los Cantares, cabello negro. Y en Daniel 7 el hombre anciano de días es anciano, el cabello blanco como un anciano. ¿Ok? Continúa el Talmud diciendo, un pasaje dice: su trono era de llamas ardientes, y otro pasaje dice: hasta los tronos eran puestos, y uno que era anciano de días se sentó. Dice 2 tronos, y el anciano de días se sentó. En Daniel 7, lo que leímos hace rato. Sí. No hay contradicción. Un trono para él y otro para David. No. Esa es la opinión. Okay, uno para él y otro para David. Pero, ¿cómo que un trono para David? Si David era un hombre. Entonces hay un concepto aquí en el rabino de que un hombre como David, pero a la vez divino. ¿Por qué? Porque está centrando en el trono celestial. ¿De qué estarán hablando? ¿Cuál será ese concepto? Pues, ¿Lo hemos escuchado en otra parte? Continúa. Le dijo José Galileo: aquí va, ¿cuánto tiempo vas a tratar la Shejinah, la presencia divina, como profana? Aquí va, ¿por qué estás profanando? ¿Cómo que un hombre, Dios, vas a centrado, un hombre, mitad Dios, sentado en el trono de Dios? Aquí va, no profanes la gloria. Dice el otro rabino le contesta. Esa es la Gemara, comentario, ¿verdad? sí. En el Talmud. Y continúa y dice: ¿Cuánto? más bien debe significar uno para la justicia y otro para la gracia. Uno para y el otro para la ¿Qué le suena esto? Esto no es Biblia cristiana, esto no es comentario cristiano, es el Talmud de los rabinos de Israel. Ajá. Dice: un trono para la justicia y otro para la gracia. La 2 tronos en el cielo. Dos tronos. La justicia. Aceptó él
esa explicación de él o no la aceptó. Ven, escucha. Uno por la justicia y otro para la gracia. Esa es la opinión del rabino Akiva. Y dijo Rabino Eleazar, ¿qué tienes que hacer con este cuento? Deja de hablar y pasa a la Torah, ¿verdad? Y dice él, más bien debe significar uno para un trono y otro para un taburete, para el estrado de mis pies. Dice, para sentarse, dice taburete para que reposas los pies, porque dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Entonces los rabinos están diciendo y tratando de comparar este versículo, ¿verdad? De los dos tronos, de los dos poderes en el cielo. Y eso es lo que dicen de Daniel 7. Seguí mirando hasta que se estableció un trono y la cena de día se sentó, su vestidura era blanca como la nieve y su cabello y su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y ruedas de fuego abrasador. ¿Verdad? El anciano con cabello blanco y en Cantar de los Cantares Dios tiene cabello negro. Es lo que está discutiendo el Talmud. Y luego lo del estrado de sus pies. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde puede estar la casa que podrán edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Tenemos en Apocalipsis. Hoy decir a toda casa creada que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y del mar y a todas las cosas que hay en ellas, al que está sentado en el trono y al cordero. Sean alabanza. No dice sean a un mismo ser. El cordero y el anciano de días, un mismo ser. A él sea la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿A quién? A Dios. A Dios. A los otros. Que son uno, son Ejad. Ejad. Son Ejad, es Ejad. Dios es Ejad. Entonces, Daniel 7, miré las noches y aquí con las nubes del cielo llegó uno como hijo de hombre. Llegó al anciano de días y estuvo delante de él y fue traído cerca. Y le fue a dominio y la gloria, el reino y todas las naciones, pueblos y lenguas lo adoraron. Y su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Entonces, el anciano viene, el hijo de hombre viene ¿con qué? Con las nubes del cielo. ¿Cómo dice Yeshua que va a regresar? Con las nubes del cielo en el Nuevo Testamento. Sí. Dice. Pero en el Viejo Testamento solamente Dios viene con las nubes. Éxodo 19:9. Dios dice a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Éxodo 34:5. Hashem, Dios descendió en la nube. Números 11:25. Hashem descendió en la nube. Deuteronomio 33:26. No hay como Dios, el Dios de Jerushum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Salmo 104, que establece sus aposentos entre las aguas. Él pone las nubes por su corrosa. Él anda sobre las alas del viento. Nahum 1:3, Hashem es tardo para la ira y grande el poder, y no tendrá por inocente al culpable. Hashem marca las tempestades, torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, que Yeshua dice que viene sobre las nubes, es una expresión poética utilizada para hablar de la presencia de Dios y de su poder y autoridad. Yeshua viene, así como es manifestado en el Viejo Testamento, que el Padre viene. Yo y el Padre somos uno, Ejad, dice el Mesías. Howard Schwartz dice, una manera de leer este sueño, Daniel 7, o visión de Daniel, es viéndolo como la entronización de dos manifestaciones divinas. El uno es Dios, es identificado como el anciano de días, y el otro como un ser humano. En esa interpretación, Dios puede manifestarse como un hombre joven o como un hombre anciano. Algunos textos rabínicos, como la Mejilta de Rabbi Ishmael, dicen que hablan de cómo Dios puede en ocasiones manifestarse como un hombre anciano y en otras como un hombre joven. Entonces vemos que el Mesías viene y se manifestó como el hombre joven para la guerra, para traer la justicia de Dios a la tierra. Este es el secreto de lo que me preguntabas, del Ejad, de Daniel, de Dios manifestándose en el Mesías, en el Hijo de Hombre. Amén. 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 Gracias.